Vi a mi esposa ir a un restaurante con su jefe, así que me acerqué y le dije, aquí está el divorcio, dejando el papeleo sobre la mesa como último recurso. Intentó justificarlo con la mirada, pero la verdad ya gritaba demasiado fuerte. Salí con el corazón roto, pero con la dignidad intacta. Fue en ese momento que supe, no había vuelta atrás. No se puede volver de una traición. No se puede volver del silencio de quien eligió otro abrazo. Y por mucho que duela, hay una línea que, una vez cruzada, no hay vuelta atrás. No lloré delante de ellos. No grité. No pregunté, ¿por qué? El papel habló por mí. La tinta, aún fresca, temblaba con los restos de mi mano sosteniendo el bolígrafo minutos antes de cruzar la calle, entrar en ese restaurante y mirar de frente la imagen que me perseguiría durante las siguientes noches. Los dos sentados a la mesa, riendo. Ella con el pelo recogido como siempre lo hacía cuando quería parecer más sofisticada. Él con la mano demasiado cerca de la suya. No hubo beso ni contacto explícito. Pero la traición estaba ahí, en la comodidad de su sonrisa, en su mirada, como si hubiera olvidado que había alguien al otro lado de la vida esperando para cenar con ellos en casa. No quería venganza. No se trataba de eso. Se trataba de dejar claro que lo sabía, que lo había visto y que no tenía intención de luchar por lo que ya estaba perdido. Duele cuando el amor termina, pero duele aún más cuando aún existe y aún necesita ser abandonado. Y la amaba. Sí, todavía la amaba en ese momento, y eso fue precisamente lo que me destruyó. La traición nunca se trata solo de que la otra persona se acueste con otra, sino principalmente de lo que mata dentro de nosotros, nuestro valor, nuestro cariño, nuestros recuerdos. Todo lo que hemos construido se convierte en escombros en segundos, y no hay aviso cuando la persona que juró amarte decide amar en silencio en otra dirección. Ella me miró fijamente. Esos ojos que una vez me hicieron prometer el mundo. Intentaron decirme algo. Intentaron suplicarme que no hiciera lo que ya había hecho. Pero ella no dijo nada. Él tampoco. La vergüenza los dejó a ambos en silencio. Y el silencio fue la única respuesta que necesité para entender que no fue un error, fue una elección. No se dejó engañar, no cometió un desliz. Fue tras él. Lo quería. Y eso es lo que más corroe, saber que te reemplazaron por elección, no por accidente. Me fui. Respiré el aire frío de la calle como quien necesita pulmones nuevos, porque el que tenía ya no era suficiente para soportar el dolor que cargaba. Caminé sin mirar atrás. Y me prometí que, a partir de ese momento, mi vida se reconstruiría con dignidad, aunque fuera en pedazos. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, ira contenida y una añoranza desesperada. Intentó llamarme. Varias veces. Me envió mensajes. No contesté ninguno. No por orgullo, sino por respeto al dolor que necesitaba experimentar. Había perdido a alguien que aún vivía, y esa es una muerte cruel. Nadie envía flores a un corazón traicionado. Nadie dice, mis condolencias, cuando el amor es apuñalado por quien creías que te sostendría la mano hasta el final. La traición tiene su propio olor, un sabor amargo que no desaparece ni después de litros de café y noches de insomnio. La gente preguntaba qué había pasado. Yo solo decía, se acabó. Porque explicar requiere revivir. Y yo seguía intentando sobrevivir. Intentó justificarlo. Dijo que fue un momento, que en realidad no pasó nada, que solo fue una cena. Pero no fue solo una cena. Fue una violación de la confianza. Fue un símbolo de negligencia. Era la prueba de que podía hacer lo que hizo incluso sabiendo lo que teníamos. Y aunque no hubiera ido más allá, y lo dudo, fue suficiente para destruirlo todo. Porque cuando amas a alguien, incluso pensar en otro es una puñalada por la espalda. Y no solo pensó. Fue. Salió de casa, se preparó, se miró en el espejo y decidió salir conmigo esperándola. Eligió vivir una cita mientras nuestra relación se moría por dentro. Seguí. Poco a poco. Primero organizando mi ropa, luego intentando comer bien, luego intentando dormir. Lo peor no es estar solo, es sentirse abandonado incluso con alguien.
Y después de que ella se fuera, me di cuenta de que había estado solo durante mucho tiempo. Su presencia ya no era compañía, era una ausencia disfrazada de rutina. Y, en medio de todo este proceso, encontré una nueva forma de existir. No sucedió de la noche a la mañana. No fue mágico. Pero, poco a poco, me redescubrí a mí mismo. Empecé a caminar. A hablar con la gente. A recordar quién era antes de convertirme en un simple reflejo de los dos. Y entonces apareció alguien. Una mujer que no vino a llenar un vacío, sino a recordarme que aún estaba completa. Que aún había respeto. Que aún había amor que no necesitaba protección. Que aún era posible mirar a alguien y sentir paz, no duda. Y, con el tiempo, esa paz se convirtió en afecto. Afecto, cariño. Cariño, presencia. Y presencia, un nuevo amor. No necesité forzarme. No necesité ocultar mi dolor. Ella no me pidió explicaciones. Solo escuchó. Simplemente se quedó. Mientras tanto, la otra mujer, la que me traicionó, comenzó a aparecer de nuevo. Con más insistencia. Con más culpa en la voz. Con más urgencia en la mirada. Ella vino a mi puerta una noche. Dijo que lo lamentaba, que se daba cuenta de lo que había perdido, que incluso extrañaba mis defectos. Escuché en silencio. Ya no había ira. Ya no había amor. Solo recuerdo. Solo el eco de algo que ya había pasado. Dije que la perdonaba. Sí, lo hice. No por ella, sino por mí. Para poder seguir adelante sin cargar con el peso del odio. Pero perdonar no es olvidar. Y perdonar tampoco es volver atrás. Dije esto mirándola a los ojos. Vi el mundo derrumbarse allí. Vi el segundo exacto en que entendió que había perdido algo que nunca volvería a encontrar en ningún lado. Que el tipo de amor que había desechado no viene dos veces en la vida. Y que, esta vez, no era ella quien se quedaba atrás. Era ella quien observaba, con dolor, cómo la vida continuaba, sin ella. Pero lo más cruel de la vida no es cuando alguien te traiciona. Es cuando se dan cuenta de lo que han destruido, demasiado tarde. Y ella lo entendió. Lo entendió todo por sí misma. Sin cartas. Sin explicaciones. Sin ninguna oportunidad. Entendió que el problema de jugar con el amor verdadero es que, una vez que se va, no vuelve. Y cuando vio florecer mi nueva relación, con ternura, verdad y lealtad, comprendió que no había lugar para el arrepentimiento en la vida de alguien que ya había comenzado de cero. Y entonces, una noche cualquiera, soñó con la vida que podríamos haber tenido. Con hijos. Con viajes. Con tardes de domingo tranquilas. Con risas en la cocina. Se despertó sola. Sin olor a café. Sin pasos en el pasillo. Sin voces. Y allí, entre sábanas frías y recuerdos cálidos, se dio cuenta de que los sueños que había tenido conmigo murieron junto con la decisión que tomó esa noche. La decisión de engañarme. Pero la historia no termina ahí. Porque no todo lo que duele, termina. Y hubo una última cosa que hizo, un último gesto inesperado, que lo cambió todo. Y es por eso que esta historia necesita ser contada hasta el final. Bienvenidos al canal. Aquí, traición nunca será romantizado, no apoyamos, justificamos ni encubrimos a quienes destruyen el corazón de quienes han confiado en nosotros. Las historias que escucharás son, ficticio, pero contienen verdades profundas, porque muestran cómo una elección equivocada puede arruinar todo lo que era real. Prepárate para sumergirte en una experiencia intensa, emocionante y chocante, respira hondo, la historia está por comenzar. Daniel y Clara se conocieron una cálida tarde de marzo, uno de esos encuentros banales que solo cobran sentido vistos con años de distancia. Ella atendía distraídamente a los clientes en una pequeña librería de barrio, con un lápiz metido en su moño improvisado y la mirada hundida en una novela de tapas desgastadas. Él entró buscando un regalo de último minuto para el cumpleaños de su hermana y salió con un libro envuelto y un número garabateado en un marcapáginas. El intercambio de miradas fue tímido, casi sin pretensiones, pero suficiente para sembrar algo que crecería inesperadamente.
A partir de ese momento, su historia comenzó a desarrollarse entre silencios cómodos, risas cómplices y pequeños descubrimientos cotidianos. No tenían prisa. Daniel acababa de ascender en la consultora donde trabajaba, y Clara daba clases de literatura a adolescentes en un colegio privado. Ambos cargaban con cargas emocionales diferentes, pero había algo en la forma en que se miraban que les hacía parecer que por fin habían encontrado una especie de lugar de descanso tranquilo, un lugar de descanso después de tantos intentos fallidos. El apartamento en el que decidieron vivir juntos tras 2 años de noviazgo estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, con ventanas que crujían con el viento y una tímida vista a un parque. A Clara le gustaba despertarse antes del amanecer y preparar café mientras escuchaba a Ella Fitzgerald a bajo volumen, mientras que Daniel se tomaba su tiempo para levantarse de la cama, siempre tomando unos minutos extra para oler el café que inundaba la habitación. Su rutina era sencilla, casi poética. No había lujos, pero sí dedicación. No tenían mucho dinero, pero tenían planes. Soñaban con una casa más grande, un viaje a la Toscana, tal vez un perro, tal vez un hijo, pero ahora no, decían, aún había tiempo. Les gustaba pasear juntos los domingos, visitar librerías de segunda mano y ferias de artesanía, reírse con las mismas películas tontas e intercambiar mensajes en horario de trabajo solo para decir, estaba pensando en ti. E incluso en los días en que no estaban de acuerdo por cosas pequeñas, como la toalla mojada en la cama o los platos olvidados en el fregadero, siempre había lugar para una disculpa y una dulce reconciliación en el sofá de la sala de estar. Daniel era un hombre de hábitos discretos. Trabajador, leal y cariñoso a su manera. Tenía un sentido de la responsabilidad que a veces rozaba la exageración, pero Clara lo admiraba. Lo veía como un ancla, alguien en quien podía confiar incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Sin embargo, la impulsaba una sensibilidad que a veces la hacía demasiado exigente con el mundo y consigo misma. Tenía ataques de ansiedad antes de las reuniones, lloraba con anuncios emotivos y se preocupaba por el futuro más de lo debido. Pero Daniel la calmaba. Le tocaba la mano, sonreía y le decía, no tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú misma. Y en esos momentos, creía que todo estaría bien. Entre ellos había respeto. Y, durante mucho tiempo, también pareció haber una especie de amor silencioso que no hacía ruido, sino que llenaba cada espacio. Sus amigos los consideraban la pareja ideal. Eran discretos en redes sociales, pero visiblemente felices en la vida real. Nunca armaban un escándalo en público, nunca peleaban en reuniones familiares, nunca exponían su dolor. Guardaban sus conflictos para los momentos oportunos, lejos de la mirada de los demás. Clara solía decir que le encantaba cómo Daniel la escuchaba, incluso cuando ella creía que exageraba. Y él, a su vez, decía que lo que más admiraba de ella era su forma de ver la belleza en todo, incluso en los días nublados. Superaron juntos las pequeñas crisis, como el día que su coche se averió en medio de la carretera o cuando Clara perdió una oportunidad laboral por un ataque de pánico. Pero siempre supieron sortear estas dificultades de la mano, sin culpar a nadie. Compartían más que un techo, compartían esperanzas, frustraciones, historias de la infancia, viejas cicatrices y planes que aún no tenían nombre. Su amor, en ese momento, era algo que se podía ver en los detalles, en la forma en que ella le dejaba una nota en su lonchera o en cómo él iba a comprar helado a las 3 de la mañana cuando ella decía que lo tenía ansiado. Pero también estaba el sutil desgaste que viene con el tiempo. Ese que no se anuncia, sino que se insinúa entre las líneas de la rutina. Las miradas comenzaron a demorarse un poco más antes de encontrarse. Las conversaciones nocturnas dieron paso a silencios más largos. El trabajo comenzó a exigir más de Daniel, y Clara parecía cada vez más inmersa en una inquietud que él no podía comprender del todo. La risa seguía ahí, pero era menos frecuente. Todavía había amor, pero no era el mismo que antes. Algo había cambiado, aunque ninguno de los dos sabía exactamente qué. Ella comenzó a volver a casa del colegio más tarde, él comenzó a viajar con más frecuencia para las reuniones. Los domingos perdieron algo de su brillo, los paseos se hicieron menos frecuentes y las notas fueron reemplazadas por mensajes rápidos en su teléfono celular. Se miraron, pero ya no se vieron con la misma claridad. Daniel lo notó, pero no sabía cómo acercarse a ella. No quería parecer controlador, no quería invadir su espacio. Prefería creer que era solo una fase.
Toda relación tiene sus altibajos, pensó. Mientras tanto, Clara parecía dividida entre la vida que habían construido juntos y una creciente ansiedad por algo que no lograba identificar. A veces se pasaba horas mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. Otras veces, era cariñosa y presente, como en los viejos tiempos, intentando recuperar su antigua ligereza. Daniel, por su parte, luchaba por mantener su conexión. Le traía flores sin motivo, preparaba cenas improvisadas, hacía planes para las próximas vacaciones. Pero había una sombra en su mirada que no podía quitarse de encima, por mucho que lo intentara. Y, poco a poco, una silenciosa inquietud se apoderó de él, una persistente premonición que luchaba por ignorar. Aún así, había esperanza. Había días en los que todo parecía volver a la normalidad. Un desayuno lleno de risas, una noche de cine en el sofá con mantas y palomitas, un baile improvisado en la cocina. Momentos en los que el mundo exterior parecía lejano y su amor aún tenía sentido. Pero estos momentos empezaron a sentirse menos espontáneos, más forzados. Como si fueran intentos desesperados de reconstruir algo que ya se estaba desmoronando. Y, aún sin saber exactamente por qué, Daniel empezó a sentir algo que lo separaba, algo invisible, pero presente. Clara, por su parte, se sentía cada vez más agobiada por la culpa de no poder ser completamente feliz con lo que, en teoría, era todo lo que siempre había deseado. El amor de Daniel era fuerte, genuino, pero quizás, demasiado predecible para alguien que buscaba sentir el mundo intensamente. Se culpaba por esto, odiaba admitir, incluso para sí misma, que algo faltaba. Pero la insatisfacción crecía, silenciosa. A veces lo miraba dormir y se preguntaba si todavía lo amaba como antes, o si solo intentaba preservar lo que quedaba de una hermosa historia. Se sentía desagradecida por esto. Él era bueno, cariñoso, presente. Pero por alguna razón, esa parte de ella que anhelaba algo más, más vida, más emoción, más significado, parecía gritar cada vez más fuerte. Así continuaron unos meses más, fingiendo no notar las grietas que se abrían lentamente. Fingiendo que todo seguía igual. Pero la verdad, como una corriente subterránea, ya empezaba a erosionar los cimientos de lo que parecía tan sólido. Y mientras intentaban aferrarse a lo que quedaba, algo más grande, inevitable, se acercaba. Un punto de quiebre. Una decisión. Un dolor que aún no tenía nombre, pero que pronto tomaría forma. Y cuando lo tomó, nada volvió a ser igual. Clara empezó a cambiar lentamente, como quien aparta la mirada por unos segundos y, al volverla, se da cuenta de que todo a su alrededor ya no está en su lugar. Las mañanas se volvieron más tranquilas. Los cafés que solía preparar con delicadeza quedaron olvidados en el mostrador. Los billetes que solía dejar desaparecieron como si nunca hubieran existido. Daniel lo notó. Sintió. Pero no dijo nada. Creía que las crisis existían y que el amor perduraría si fuera real. Intentó justificarse diciendo que el estrés de su trabajo era más intenso, que tal vez las exigencias de la escuela, las reuniones pedagógicas, los adolescentes inquietos y las expectativas de la coordinadora la estaban agotando. Intentaba comprender, como siempre. Intentó ser el puerto. Pero ella ya no atracaba. Sus conversaciones se hicieron cortas. Su mirada se volvió cada vez más distante, su mente divagaba mientras él hablaba de su día. Respuestas monosilábicas, sonrisas que parecían más gestos de cortesía que expresiones de afecto, distracciones constantes con su teléfono celular. Ella estaba allí, pero no estaba. Daniel, incluso sintiendo esta distancia, todavía luchaba por revertir el tiempo, por reaprender el camino hacia ella. Reservó un fin de semana para un viaje corto, lo organizó todo él mismo, eligió un bed and breakfast en el campo, cerca de un arroyo donde ella dijo que se sentía en paz. Pero ella se negó. Dijo que tenía un evento escolar, un compromiso ineludible con su trabajo como directora. Se disculpó, dijo que lo compensaría. Él la creyó. Quería creer. Porque el amor, a veces, también es elegir ignorar las señales obvias con la esperanza de que el tiempo reconfigure lo perdido. Ese sábado por la noche, Daniel vio una película solo, con la cena que había planeado para ellos. Repasó fotos antiguas en su teléfono, recordando lo felices que habían sido una vez en pequeños momentos.
Intentó comprender qué había cambiado, en qué momento la distancia se había apoderado de él sin previo aviso. No sospechaba nada concreto. Todavía no. Pero la inquietud era una bestia que acechaba sus noches, sus pensamientos, sus periodos de silencio. Empezó a notar detalles que antes había ignorado. Los mensajes que ella había recibido y ocultado rápidamente. El nuevo perfume que había empezado a usar sin comentarios. La ropa más atrevida para un día escolar sencillo. Y también estaba la risa. Una risa nueva, diferente, que surgió cuando ella había estado usando su teléfono mientras estaba tumbada en el sofá, de espaldas a él. Una noche, llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había ido a cenar con el personal del colegio, una reunión informal entre profesores. Daniel no dijo nada, pero había un aroma que no reconoció. Algo más fuerte que los aromas habituales de Clara. Un ligero toque de perfume masculino se mezclaba con el de ella, quizá del ambiente, quizá de alguien demasiado cercano. No quería sospechar. Todavía no. Pero su mente empezó a trabajar sola, creando escenarios, desandando pasos, deconstruyendo recuerdos recientes en busca de fallos, de pistas. Aún así, decidió guardar silencio. Quería pruebas antes de confrontar, quería certeza antes de destruir lo que aún podía salvarse. Los días siguientes se convirtieron en una danza constante entre la pretensión y la frustración. Ella estaba más ausente que nunca, siempre con una razón para no cenar juntos, siempre con algún compromiso de última hora. Daniel intentó mantener el equilibrio, pero cada gesto de ella parecía demasiado escurridizo, demasiado distante. Un martes cualquiera, ella se fue demasiado temprano y dejó su teléfono celular en casa. Un descuido poco común. Lo vio en la cómoda y, por unos segundos, se quedó congelado en una vacilación desesperada. Sintió que estaba invadiendo algo que no era suyo, pero también supo que quizás allí estaba la respuesta a todos los silencios que lo mataban por dentro. La pantalla se iluminó con notificaciones de una conversación fijada. Un nombre guardado con un emoji. No lo leyó todo. No lo necesitó. 2 frases en la parte superior de la pantalla fueron suficientes para confirmar lo que su corazón ya había comprendido semanas atrás. Palabras íntimas. Una invitación a su próxima reunión. Un recordatorio de algo que sucedió el sábado que ella dijo que tenía un compromiso escolar. Daniel no gritó, no lloró, no rompió nada. Simplemente se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en las manos, todo su cuerpo lleno de una calma que solo una profunda decepción puede causar. La sensación de ver desmoronarse algo que luchaste por mantener en pie. El tipo de dolor que no tiene sonido, pero ensordece. Cuando regresó y encontró el teléfono en el mismo lugar, no dijo nada. Simplemente la miró de otra manera. Ella lo notó, pero fingió no notarlo. Siguió como si todo fuera normal, como si no hubiera grietas por todas partes. En los días siguientes, Daniel cambió. Se volvió más distante, más observador. Empezó a salir más, sin dejarle saber dónde estaba. Se desarrolló un juego silencioso. Y, sin embargo, por paradójico que fuera, todavía dormía a su lado, con el corazón apretado entre el recuerdo de lo que habían sido y la realidad de lo que se estaban convirtiendo. El viernes siguiente, salió temprano del trabajo. Tenía un presentimiento. Algo en su interior le decía que ese día tenía que ser diferente. Clara había dicho que se quedaría hasta tarde en la escuela por una reunión de planificación. Daniel condujo hasta allí, pero el estacionamiento estaba prácticamente vacío. Esperó unos minutos, observando la entrada de la escuela, pero nada. Luego se fue. Tomó una calle diferente, sin rumbo fijo. Hasta que la vio. No en la escuela, sino sentada en una mesa cerca de la ventana de un restaurante que ambos conocían bien. No estaba sola. Estaba con él. El hombre del emoji. El otro. Daniel aparcó el coche despacio, como si no quisiera que el dolor se notara en movimientos bruscos. Entró en el restaurante en silencio. Caminó hacia la mesa como quien se dirige a un veredicto, pero sin dudarlo. Ella lo vio antes de que pudiera decir nada. Su rostro se congeló, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido por un momento. El otro hombre bajó la mirada.
Clara intentó abrir la boca, pero no le salieron las palabras. Daniel entonces, sin gritar, sin dudarlo, colocó una carpeta con documentos sobre la mesa. Simplemente dijo que el divorcio había llegado. Y que no necesitaba mentir más. No hubo escena. No hubo drama. Solo una frase, una firma y un silencio devastador. Intentó decir algo con la mirada. Intentó justificarlo. Pero la verdad ya estaba ahí, entre ellos, con un peso que ninguna explicación podía aliviar. Salió del restaurante sin mirar atrás. Su corazón sangraba, pero sus pasos llevaban la dignidad de alguien que ha sido herido pero no ha perdido el respeto por sí mismo. Esa noche, Clara regresó a casa y encontró el anillo en la mesita de noche. La habitación estaba oscura, fría, vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo real. Miedo de haber tomado una decisión de la que nunca podría arrepentirse. Lo que no sabía, era que la traición era solo el principio. Había algo más. Algo que nunca imaginó que saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, lo cambiaría todo. Clara pasó los días posteriores al divorcio como si caminara por un campo minado de recuerdos. El apartamento, ahora vacío, parecía amplificar cada sonido, cada eco de pasos, cada crujido de la puerta, como si el silencio gritara cruelmente la ausencia de Daniel. Ya no se oía el olor a café por la mañana, ni el sonido del teclado de fondo mientras trabajaba, ni las notas dejadas sobre la mesa con frases sencillas pero cariñosas. Todo era ahora frío, impersonal, como si la vida se hubiera ido del espacio con él. El vacío era físico, agudo, presente en cada rincón. Clara intentó mantener su rutina, pero ya no tenía sentido. Pasaba horas frente al espejo intentando comprender qué había hecho, cómo había permitido que todo se derrumbara de ese modo. ¿Por qué había elegido lo efímero cuando tenía lo eterno a su lado? ¿Por qué había cambiado lo sólido por algo que, ahora, ya no sabía si era real? El otro hombre, el que había ocupado su mente durante semanas, ya no respondía con tanta frecuencia. Había empezado a aislarse tras el divorcio, como si la conquista hubiera perdido su encanto al dejar de estar prohibida. Clara lo comprendía, pero no podía admitirlo en voz alta. Ella, que lo había tenido todo, ahora se encontraba sola, ahogada en la culpa y la vergüenza. Mientras tanto, Daniel no se detuvo. No se estancó. No cayó en el abismo que ella esperaba. Todo lo contrario. Reanudó su vida con una fuerza serena. Reencontró a viejos amigos, volvió a correr en el parque y a asistir a eventos sociales que siempre había pospuesto. Y fue en una de esas tardes tranquilas, en una conversación despreocupada con compañeros de trabajo, que conoció a Sofía. Era una mujer de risa ligera y mirada firme, alguien que sabía escuchar y hablar con la misma intensidad. Diferente de Clara en muchos aspectos, pero sorprendentemente compatible en otros. Sofía no quería sanar heridas, quería construir algo nuevo, sin prisas, sin promesas vacías. Daniel, aún marcado por lo vivido, mantuvo las distancias al principio, pero poco a poco empezó a soltarse. Sus conversaciones se convirtieron en citas, sus citas en cenas y sus cenas en complicidad. No había prisa, pero sí verdad. Y en medio de todo aquello, Clara observaba desde la distancia. Se enteró por una amiga en común. Vio las fotos en redes sociales. Se le encogió el corazón, pero no se atrevió a interrumpir. Hasta que un día, meses después, decidió buscarlo. No sabía exactamente qué quería. No esperaba una reconciliación. Quizás solo quería pedir perdón, quizás solo ver de cerca al hombre que ahora seguía adelante sin ella. Daniel accedió a la reunión, por curiosidad o por la necesidad de cerrar un capítulo. Se encontraron en un café discreto, lejos de los lugares que habían frecuentado juntos. Cuando llegó, él ya estaba allí, con una expresión tranquila, sin dolor en sus ojos, pero también sin la antigua chispa. Se sentó frente a él, respiró hondo y comenzó a hablar. Dijo que lo lamentaba, que no solo lo extrañaba a él, sino también a quien era cuando estaban juntos. Que había cometido el mayor error de su vida al confundir estabilidad con rutina. Que había buscado emoción en otra parte cuando, en realidad, lo que necesitaba era cuidar lo que ya tenía. Daniel escuchó en silencio. No la interrumpió.
Cuando ella terminó, simplemente dijo que ya lo sabía. Que ya no era odio lo que sentía, sino una especie de tristeza resignada. Que no deseaba ningún mal, pero que lo que habían tenido murió en el momento en que ella decidió salir por la puerta y mentir sobre dónde estaba. Ella pidió perdón. Él dijo que ya la había perdonado. Que el perdón era para que él pudiera seguir adelante en paz, no para que pudieran volver juntos. Ella no insistió. Simplemente bajó la mirada y susurró, lo entiendo. Pero antes de despedirse, Daniel respiró hondo y le dijo que había algo que ella necesitaba saber. Algo que no le había dicho, no por venganza ni por orgullo, sino porque sentía que no tenía sentido mencionarlo antes. Pero ahora, allí, cara a cara, después de todo, le parecía justo que lo supiera. Dijo que el día que entró en ese restaurante, con los papeles del divorcio en la mano, ya lo sabía. Que no estaba allí por casualidad. No fue un impulso. Había recibido un mensaje anónimo con una foto de ella y el otro hombre. La imagen no dejaba lugar a dudas. Pero lo que Clara no sabía era quién lo había enviado. Daniel, con voz tranquila, explicó que quien la había enviado era alguien inesperado, la hermana del otro hombre. Una mujer que conocía a Clara de lejos, de las fiestas de fin de curso y los eventos corporativos, y que la reconoció en el restaurante. Sabía quién era, comprendía lo que estaba pasando y decidió, por empatía, advertirle. Clara abrió mucho los ojos. Empezó a atar cabos. Su hermana. Nunca sospechó que fuera alguien cercano. Daniel entonces dijo que la mujer había escrito, junto a la foto, una sola frase: mereces saber con quién te acuestas. Pero eso no fue todo. Había más. El verdadero impacto estaba por llegar. Daniel la miró a los ojos y, con voz entrecortada, añadió que, en la misma semana en que ocurrió todo, había recibido otra información. Algo que no había tenido el valor de afrontar hasta ese momento. Pero ahora estaba ahí, latiendo entre ellos. Dijo que, esa noche en la cena, Clara no solo había hecho trampa. Había hecho algo aún más cruel, le había mentido a alguien de su propia familia para encubrir el encuentro. Le había dicho a su madre que viajaba a una conferencia y le había pedido que no la llamara durante 2 días. Pero su madre enfermó esa mañana e intentó llamarla varias veces. Al no obtener respuesta, llamó a Daniel, quien, preocupado, fue a casa de su suegra y la llevó al hospital. Clara empezó a temblar. Le sudaban las manos. Sabía del incidente de la hospitalización, pero creía que todo había sucedido en otro momento. Nunca supo que su madre había intentado llamarla durante la cena con el otro hombre. Daniel dijo que mientras ella comía y reía con alguien a sus espaldas, él estaba sentado en la sala de espera de un hospital, sosteniendo la mano de su madre, consolando a una mujer que lloraba, sin saber dónde estaba su hija. Y que esa noche, mientras la mujer más importante en la vida de Clara luchaba contra un infarto, había apagado su celular para no ser molestada. La revelación fue como un golpe. Clara rompió a llorar. Empezó a balbucear que no sabía, que no tenía idea de que esto estaba sucediendo. Pero Daniel la interrumpió, diciendo que el problema no era que no lo supiera, sino que había mentido innecesariamente. Que había creado una historia paralela para vivir algo prohibido, sin pensar en las consecuencias. Clara intentó explicarse, intentó disculparse de nuevo. Pero sus palabras salieron confusas, desesperadas. Daniel simplemente se levantó, dejando un sobre la mesa. Dentro estaban los mensajes intercambiados entre él y la hermana del otro hombre, la foto del restaurante, el informe médico con el nombre de su madre como acompañante, y la nota que había escrito esa mañana mientras esperaba a que despertara. Una nota que nunca llegó, que decía: si supieras dónde estaba anoche, tal vez me habrías mirado con menos prisa por irte. Clara se quedó allí, sola, con los papeles en las manos y el alma destrozada. Por primera vez, comprendió el verdadero peso de sus decisiones. No solo perdió el amor, sino la confianza, el respeto y la oportunidad de reparar lo roto. Y, sobre todo, se dio cuenta de que había lastimado no solo a quienes la amaban, sino a quienes nunca merecieron ser parte de ese dolor. La traición había sido un error. Pero lo que hizo con su silencio, eso fue imperdonable. Y Daniel, por primera vez, supo que había hecho lo correcto al no regresar.
porque había un dolor que el amor no podía sanar. Clara no podía levantarse de la mesa. Sentía las piernas clavadas en el suelo, la mirada fija en él sobre que pesaba más que cualquier frase. La cafetería a su alrededor continuaba con su apagada normalidad, tazas tintineando, voces dispersas, baristas gritando nombres con indiferencia. Pero para ella, el tiempo se había detenido. Cada trozo de papel que Daniel había dejado allí era una cuchilla afilada que cortaba un pedazo de su autoimagen. La conciencia ya no llegaba como culpa, sino como una avalancha. No era solo la mujer que traicionó al hombre que la amaba. También era la hija que le mintió a su propia madre en un momento de vulnerabilidad. La mujer que eligió el ego, el impulso, la distracción. Intentó contener las lágrimas, pero sentía que el pecho le iba a estallar. Se llevó las manos a la cara, intentando ocultar su colapso interior, como si pudiera proteger su dignidad con las palmas temblorosas. A su alrededor, algunas miradas la miraron, brevemente, con curiosidad, pero luego se desviaron rápidamente. Nadie allí sabía que estaba de pie ante los escombros de su propia vida. Salió de la cafetería a pasos lentos, sintiendo el peso del sobrepresionando su bolso como si contuviera dentro todos los errores que ya no podían borrarse. Cuando llegó a su coche, no arrancó el motor. Se quedó allí, inmóvil, mirando el volante, tratando de recordar cuando su vida había dado ese giro. El recuerdo de la noche en que había colgado el teléfono, creyendo que estaba haciendo algo liberador, ahora se mezclaba con el sonido apagado de la voz de su madre tratando de decirle que tenía dolor en el pecho. No respondió. Prefería que no la interrumpieran. Pensó que podría ocuparse de todo más tarde. Pero el más tarde había llegado, y era demasiado tarde. Cogió su móvil, buscó el número de su madre y llamó, aunque sabía que sería difícil. La llamada fue al buzón de voz. Lo intentó 2 veces más. Nada. Respiró hondo, arrancó el coche y condujo hasta casa de su madre. Al llegar, la recibió una mirada fría. La mujer que siempre la había recibido con largos abrazos ahora mantenía los brazos cruzados, su cuerpo apoyado contra la puerta como una barrera invisible. Clara pidió entrar. Su madre dudó, pero le hizo espacio. Se sentaron en la sala, en un sofá que durante tantos años había sido escenario de conversaciones íntimas, pero que ahora parecía una trinchera. Clara comenzó a hablar, sin esconderse, sin intentar edulcorarlo. Le contó sobre la traición, sobre la cena, sobre el teléfono desconectado. Él dijo que no conocía la gravedad de la situación, pero que ahora lo entendía. Que estaba avergonzado. Que daría lo que fuera por volver atrás en el tiempo y hacer las cosas de otra manera. Su madre, silenciosa, la observó con ojos llorosos pero firmes. Cuando Clara terminó, hubo un largo silencio. Y entonces la voz de su madre, temblorosa y baja, cruzó el espacio entre ellas como un susurro dolido: no necesitaba que fueras perfecta, Clara. Solo quería saber que mi hija seguía ahí cuando la necesitaba. Esa frase era un espejo que no quería mirar. El dolor de su madre no provenía de una traición conyugal, sino de su ausencia cuando más la necesitaba. Clara intentó acercarse, tomó la mano de su madre, pero no hubo reciprocidad. Todavía no. Quizás algún día, pero no ahora. Se fue sintiéndose más pesada que nunca. Por primera vez, comprendió que las decisiones que tomamos en busca de la libertad, cuando se toman de forma irresponsable, pueden aprisionar mucho más que liberar. En los días siguientes, intentó vivir. Fue a trabajar. Intentó sonreír. Intentó comer. Pero todo le parecía insípido, sin color y sin propósito. Por casualidad vio en redes sociales una foto de Daniel en un evento benéfico. Estaba con Sofía. No había ostentación, ni poses románticas. Pero había paz. Una expresión serena en su rostro que Clara no había visto en mucho tiempo. Se dio cuenta, sin que nadie necesitara decírselo, de que ese hombre ya no le pertenecía. Que su presencia en su vida era ahora solo un recuerdo. Lo que aún existía era respeto. No habló mal de ella con nadie. No intentó presentarse como una víctima. Simplemente vivió. Y eso dolió más que cualquier grito de odio. En un intento por recomponerse, Clara buscó terapia.
Sabía que ya no podía esconderse tras excusas, que no había atajos para salir de su situación. Poco a poco, revisó sus errores, enfrentándose a las duras verdades que siempre había evitado. Comprendió que el vacío que la había llevado a los brazos de otro hombre no era culpa de Daniel, sino una inquietud interior no resuelta, una búsqueda insaciable de validación, de emoción, de algo que llenara lo que ella misma no podía nombrar. Fueron meses de reconstrucción silenciosa, de noches llorando sola, de cenas poco apetitosas y de intentos frustrados de reconectar con su madre. Hasta que, una tarde gris de otoño, Clara decidió escribir una carta. No para disculparse, ya lo había hecho, sino para agradecerle. Se sentó a la mesa del salón, respiró hondo y empezó a escribirle a Daniel. Le dijo que ahora entendía su silencio, que entendía por qué nunca explotaba, nunca exigía nada, nunca pedía explicaciones. Él ya sabía que había perdido algo preciado, pero eligió irse con la dignidad que ella no tuvo. Dijo que admiraba la forma en que él empezó de nuevo, como no permitió que su error lo amargara. Dijo que deseaba, con todo su corazón, que él fuera feliz con Sofía. Y que, a pesar de todo, recordaba con cariño los buenos momentos. No le pidió que volviera a visitarlo, no le pidió que se pusiera en contacto con él. Simplemente cerró el sobre, lo echó en un buzón y siguió adelante. Pasó el tiempo. Clara se mudó. Poco a poco reavivó la relación con su madre. No del todo, pero lo suficiente como para que empezaran a reconstruirla. La herida seguía doliendo, pero ya no sangraba tanto. Aprendió a aceptar que ciertas marcas quedan para recordar, no para castigar. Él volvió a dar clases de literatura con más pasión que antes. En clase, hablaba del amor, de los errores, de la redención. No como alguien que lo hubiera leído en libros, sino como alguien que lo había vivido en carne propia. Y fue en ese lugar auténtico donde encontró el sentido. A veces, veía parejas en la calle y recordaba a Daniel. No con añoranza, sino con respeto. Era, sin duda, el gran amor de su vida. Y sabía que lo había perdido por una decisión estúpida. Una sola noche que le costó años de confianza. Años después, en una librería local, Clara se reencontró con Daniel. Fue casualidad. Buscaba un regalo para su sobrina. Ella hojeaba un libro de poesía. Cuando sus miradas se cruzaron, al principio hubo un silencio incómodo. Pero luego, una leve sonrisa de ambos. Hablaron unos minutos. Él le contó sobre su nueva vida, ella sobre su trabajo. Ninguno mencionó el pasado. Fue como si ese reencuentro fuera una etapa que el tiempo necesitaba cerrar. Al despedirse, Clara le sostuvo la mirada unos segundos. Y en esa mirada, había algo inexplicable. No era deseo. Ni dolor. Era simplemente gratitud. Por todo lo que fue y por todo lo que no fue. Ese día, al volver a casa, Clara se recostó en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No porque hubiera recuperado nada. Sino porque, por fin, se había perdonado a sí misma. Sabía que nunca recuperaría lo que había destruido, pero también sabía que había aprendido, a las malas, el valor del amor verdadero. Y que si alguna vez volvía a amar, lo haría de otra manera. No porque quisiera evitar el dolor, sino porque ahora sabía lo duro que es perder a alguien que te ama de verdad. Lo que Daniel le dio, ningún otro hombre podría. Lealtad sin exigencias. Amor sin juegos. Verdad sin máscaras. Y esto, lo llevaría consigo el resto de su vida. No como arrepentimiento, sino como una lección aprendida. Y fue allí, en ese momento en que el dolor se convirtió en recuerdo y el recuerdo en lección, que Clara comprendió lo que realmente significa madurar. No se trata solo de crecer. Es reconocer los propios errores, asumir el peso de las consecuencias y seguir adelante. Sin esperar un nuevo comienzo, sin desear atajos. Simplemente seguir adelante. Porque algunas historias, por muy hermosas que sean, terminan. Y a veces, el mayor acto de amor es aceptar ese final con humildad. En los días posteriores a su inesperado reencuentro en la librería, Clara llevaba una extraña sensación en el pecho, no tristeza ni alegría, sino algo más denso e indescriptible, como si estuviera digiriendo lentamente la última pieza de un rompecabezas que había tardado años en armar.
La sonrisa que intercambiaron en ese breve instante no borró el dolor que habían experimentado ni los errores que habían cometido, pero había algo en ella que lo dejaba claro: las heridas habían sanado, y ahora, lo que quedaba era un silencioso respeto por el camino que cada una había elegido seguir. Sin embargo, por mucho que el tiempo hubiera cumplido su papel sanador, las decisiones que llevaron a la ruina de ese amor aún resonaban en los rincones más recónditos de su conciencia. La vida no la había castigado con la soledad eterna, ni con arrepentimientos que le impidieran vivir, pero le había regalado una plena conciencia de las consecuencias, y con ella, el peso de saber que no todo tiene arreglo. Hubo aceptación, sí, pero también hubo una amarga curva de aprendizaje, que moldeó su manera de ver el mundo, de amar, de actuar. Clara empezó a vivir con mayor presencia. Las pequeñas cosas, el aroma del té recién hecho, la textura de las páginas de un libro nuevo, la conversación sencilla con los compañeros, se volvieron más intensas, como si necesitara extraer de ellas algún tipo de redención diaria. Volvió a la docencia con mayor profundidad, y sus alumnos empezaron a escucharla con más atención, quizá porque ya no hablaba solo de literatura, sino de vida. Su forma de interpretar personajes cambió. Tragedias clásicas que antes parecían lejanas ahora tenían un sabor íntimo, un reflejo directo de lo que había vivido en primera persona. Sus ojos brillaban al hablar del arrepentimiento, de la pérdida, de las decisiones que parecían pequeñas pero lo cambiaron todo, y, sin darse cuenta, se volvió más humana ante ellas, más genuina. Mientras tanto, Daniel avanzaba en un camino diferente. Con Sofía, descubrió un amor que no requería vigilancia, que no lo dejaba en constante alerta, como si algo pudiera derrumbarse en cualquier momento. Era un amor construido sobre la ligereza de las conversaciones después de un largo día, sobre la confianza de saber que, incluso cuando ella estaba distante, seguía ahí, completa. Sofía no exigía un pasado que no fuera el suyo, y Daniel, a su vez, no intentaba replicar los moldes de lo que ya había vivido. Se movían con naturalidad, respetando el tiempo, los silencios y los espacios del otro. Pero a pesar de su serenidad, también cargaba con el peso de una transformación interior. La traición que sufrió no lo transformó en alguien desconfiado, sino en alguien más consciente de sus propios límites. Aprendió que el amor no basta sin reciprocidad, y que la lealtad debe ser mutua, no solo esperada. No albergaba enojo hacia Clara, pero también sabía que si hubiera ignorado las señales, ahora podría ser un hombre atrapado en una relación moribunda, devorado por su propia negación. La vida los colocaba ahora en caminos paralelos, pero de vez en cuando, sus mundos se cruzaban. En eventos sociales, en reuniones escolares o incluso en lugares públicos por casualidad. Siempre que esto ocurría, había respeto mutuo. Ninguno forzaba un acercamiento, pero tampoco había incomodidad. Solo una comprensión silenciosa de que cada uno seguía su propio camino y de que el pasado, aunque doloroso, les había enseñado lo suficiente para dar los siguientes pasos de forma más consciente. Sin embargo, no todos a su alrededor comprendían esta dinámica. Algunos amigos en común cuestionaban cómo Daniel podía ser tan cordial con Clara, y él respondía con paciencia que había cosas que no se podían cargar para siempre. Que el perdón no es un regalo para el otro, sino una liberación para quienes eligen vivir sin la carga del resentimiento. Clara, por su parte, se enfrentó a dilemas internos más complejos. Aunque había aceptado que Daniel había seguido adelante, había días en que el recuerdo de lo que había destruido surgía sin ser invitado, sobre todo cuando veía parejas felices en momentos sencillos, como tomados de la mano en silencio o sonriendo mientras compartían un helado en la calle. En esos momentos, el dolor regresaba, no como autocompasión, sino como anhelo de una versión de sí misma que supiera amar como es debido. Un amor que ahora solo reconocía en los demás. Aún no había podido comprometerse con una nueva relación. Había tenido algunos intentos, encuentros, conexiones breves, pero ninguna lo suficientemente profunda como para florecer. En parte porque se comparaba. En parte porque aún se estaba reconstruyendo. Y, lo más importante, porque sabía que hasta que no se perdonara por completo, no podría devolverle a alguien lo que una vez se había roto. Este proceso de autodescubrimiento la condujo inevitablemente a un dilema moral difícil de resolver. En sus clases, al hablar de culpa, arrepentimiento y redención, los estudiantes planteaban problemas personales, se emocionaban con los temas, y Clara se veía reflejada en ellos. Se dio cuenta de cómo cada ser humano carga con sus propios defectos, sus propios intentos de hacer las cosas bien.
Empezó a preguntarse, ¿hasta qué punto un error define a una persona? ¿Cuántas oportunidades merece alguien en la vida? Y, sobre todo, ¿cómo podía enseñar empatía si ella misma luchaba a diario por perdonarse? Este dilema se volvió tan frecuente que se convirtió en tema de debate en clase. Sus estudiantes, sin conocer su historia, le decían que todos merecen un nuevo comienzo. Que nadie es lo que hizo mal, sino lo que elige hacer después de cometer un error. Clara escuchaba en silencio, asimilando esas palabras como lecciones a cambio. Y, poco a poco, encontró algo de consuelo en esta nueva forma de verse a sí misma. Con el paso del tiempo, la relación con su madre se fortaleció. Ya no era la misma, pero había cariño, atención, conversación. La madre de Clara, ahora más frágil, comenzó a envejecer más visiblemente, y esto despertó en Clara un nuevo sentido de responsabilidad emocional. La visitaba con frecuencia, la ayudaba con pequeñas tareas y escuchaba atentamente historias que antes le habrían parecido repetitivas. Este acercamiento no estaba motivado por la culpa, sino por la decisión de hacer lo correcto mientras aún había tiempo. Y esto la transformó más que cualquier castigo. Porque, en el fondo, Clara comprendió que no bastaba con reconocer el error, tenía que elegir, cada día, no repetirlo. Y esta decisión requería atención, esfuerzo y humanidad. Daniel, por otro lado, se preparaba para un nuevo paso. Consideró oficializar su relación con Sofía, no porque necesitara demostrar nada, sino porque sentía que había encontrado una nueva paz. Sin embargo, antes de tomar ninguna decisión, decidió hablar con su terapeuta sobre el pasado. No quería entrar en una nueva etapa de la vida cargando con las huellas de lo que había dejado atrás. En esa conversación, comprendió que no hay forma de amar a alguien plenamente si partes de uno aún luchan con recuerdos sin resolver. Fue entonces cuando escribió una carta, no a Clara, ni a Sofía, sino a sí mismo. Una especie de manifiesto silencioso donde decía que, aunque todavía recordaba, ya no le dolía. Que el dolor del final se había convertido en respeto, y que el amor, aunque traicionado, dejaba en él la huella de algo que realmente existía. Este cambio interior tuvo un efecto práctico. La serenidad de Daniel aumentó. Sofía lo notó. Le preguntó con cariño qué había cambiado. Y él respondió, con una leve sonrisa, que ahora sí, estaba completo. Ya no había asperezas. Nada pendiente. Nada que decir. Que el pasado se había cerrado como un libro que, aunque importante, ya no necesitaba ser releído. Y fue con esta madurez que le propuso matrimonio. Una propuesta sencilla y sin ostentación, hecha una tarde cualquiera, mientras lavaban los platos juntos. Sofía lloró, dijo que sí, y ambos rieron como quienes entienden que la felicidad, a veces, reside ahí mismo, en las pequeñas cosas. Clara se enteró del compromiso por una amiga. La noticia le llegó como un susurro. Hizo una pausa, cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de ternura. No sintió celos. No sintió envidia. Sintió gratitud. Y, más que eso, se sintió orgullosa de que él hubiera sido lo suficientemente fuerte para seguir adelante, para evitar convertirse en rehén de una historia que no terminó bien. Sacó una libreta vieja y escribió, el amor de mi vida se casa con otra. Y estoy en paz con eso. Porque lo perdí por algo que elegí hacer. Y él me enseñó, incluso en nuestras despedidas, lo que significa amar de verdad. Estas palabras, garabateadas en el silencio de la noche, no eran una confesión, sino una liberación. Clara supo que, a partir de entonces, podría comenzar un nuevo capítulo. Uno en el que no buscaría el amor para sentirse completa, sino donde amaría con más madurez, más cariño, más verdad. Ya no necesitaba la presencia de Daniel para sentirse mejor. Él había sido parte de su historia, pero ahora, ella se convertía en la protagonista de su propia redención. Y aún quedaba mucho por vivir. El tiempo, paciente como siempre, se preparaba para cerrar este ciclo. Pero aún quedaba un último giro, algo inesperado, un simple gesto que cambiaría el curso de todo una vez más. Era principios de otoño cuando Clara por fin decidió reorganizar las estanterías de su antiguo salón, que durante meses se había convertido en un silencioso depósito de libros apilados, cuadros volcados y recuerdos que prefería evitar.
Aquella tarde nublada tenía un aire melancólico que había aprendido a no temer. Se había acostumbrado a vivir sola y, curiosamente, ya no sentía el peso de la soledad como antes. El silencio ya no era la ausencia de algo o alguien, era su propia presencia. Mientras desempolvaba los libros y ordenaba las portadas por autor, encontró una caja olvidada al fondo del armario, dentro, viejos recortes, fotografías descoloridas y, al fondo, un viejo diario, de esos donde Clara solía anotar ideas para clases, listas de lectura y planes de viaje que nunca se concretaban. Al hojear las páginas, encontró notas de un año concreto, el año en que todo ocurrió. Y allí, entre garabatos y frases que entonces parecían comunes, encontró una que la hizo detenerse: si pierdo a Daniel, será mi culpa, y tendré que aprender a vivir con ello. Esa frase, escrita meses antes de la traición, sonaba como una profecía silenciosa que, inconscientemente, ya cargaba. Se sentó en el suelo de la sala, con el diario en el regazo y los ojos llenos de lágrimas. La vida que había reconstruido distaba mucho de ser perfecta, pero era real. Y en esa realidad, había espacio para arrepentimientos que ya no la asfixiaban, sino que simplemente la recordaban. Tomó su teléfono, miró el número de Daniel, aún guardado en su agenda. Lo recorrió con el pulgar, dudó. No quería decir nada, no tenía nada que preguntar. Pero había algo dentro de ella, una inquietud difícil de interpretar. No era echarlo de menos, era echar de menos una versión de sí misma que solo existía a su lado. El mensaje que terminó escribiendo fue simple: hoy encontré una parte de mí que dejé en el pasado. Gracias por ser parte de lo mejor de mí. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Fue un gesto que cerró un ciclo. El mensaje fue enviado y borrado poco después, como un susurro lanzado al viento, solo para que el tiempo lo escuchara. La semana siguiente, Clara recibió una invitación inesperada. Una compañera de clase, amiga de Sofía, la invitó a una exposición de arte que Sofía había ayudado a organizar, junto con Daniel, para una campaña benéfica. Por un momento, dudó. Ir podría haber parecido invasivo, fuera de lugar. Pero algo la hizo aceptar. Quizás el deseo de ver de cerca la nueva vida que antes solo conocía a través de fotos e historias. Al llegar a la galería, fue recibida amablemente. El ambiente era luminoso, lleno de conversaciones en voz baja, vinos servidos en copas discretas y lienzos rebosantes de color. El arte parecía contar historias que Clara no sabía que necesitaba escuchar. Caminaba entre las obras cuando vio a Daniel a lo lejos. Estaba solo, observando una pintura abstracta, con las manos en los bolsillos, en postura tranquila. Clara se acercó lentamente. Él la vio antes de que pudiera decir nada y la saludó con una amable sonrisa. Su reencuentro fue breve. Hablaron de la exposición e intercambiaron elogios sobre la organización. Clara dijo poco, pero escuchó atentamente. Y fue entonces cuando Daniel, inesperadamente, sacó a relucir un tema que ella no esperaba. Dijiste que habías leído el mensaje. Que, aunque estaba borrado, había llegado a tiempo. Y que, de todas las palabras que te había dicho, esa fue la que más te conmovió. No por culpa, sino por reconocimiento. Clara no supo qué decir de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las ocultó. Rieron juntas, no por ninguna broma, sino por el alivio de saber que el pasado por fin podía dejar de ser una herida abierta. Cuando Sofía se acercó, Clara la saludó con naturalidad. No hubo incomodidad, ni tensión. Solo un gesto respetuoso entre dos mujeres que, por diferentes razones, conocían perfectamente al mismo hombre. Esa noche fue la última vez que Clara y Daniel se vieron en persona. Después de eso, sus vidas tomaron rumbos definitivamente separados. Él se sumergió en los preparativos de la boda, ella se involucró cada vez más en los proyectos sociales de la escuela, organizando clubes de lectura para estudiantes vulnerables. Pero hubo una última conexión, un gesto que pondría todo a un cierre definitivo e inesperadamente hermoso. Uno de los estudiantes de Clara, un adolescente introspectivo e inteligente, escribió un ensayo para un concurso literario. El tema era: ¿quién cambió mi forma de ver el mundo? El ensayo trataba sobre Clara. Habló de cómo sus clases lo ayudaron a comprender que no nos define el peor día de nuestras vidas y que todos llevamos cicatrices que pueden convertirse en mapas para nuevos comienzos.
La historia se hizo viral. Llegó a Sofía, quien la compartió en una de sus redes sociales. Y allí, entre los comentarios y los me gusta, estaba la firma de Daniel con una sola frase: siempre supe que ella era capaz de transformar el dolor en aprendizaje. Me alegra que ahora el mundo también lo sepa. Clara leyó el comentario días después. Sonrió. Confirmó que, incluso sin un final feliz entre ellos, había algo más grande que su historia compartida, el impacto que habían dejado en sus vidas. Y más que eso, el impacto que cada uno estaba dejando en el mundo. La traición, que durante tanto tiempo había parecido ser el momento decisivo de todo, ahora era solo un capítulo entre muchos. El dolor, la ira, la pena, todo eso había impulsado a Clara a convertirse en una mejor persona, más atenta, más empática. Finalmente comprendió que perder a Daniel no la destruyó, sino que la despertó. Y aunque no podía volver atrás y desandar mis pasos, podía elegir qué hacer con los que vinieron antes. Fue una tarde cualquiera, después de una conferencia que dio en una escuela pública, que conoció a Rafael. Un fotógrafo involucrado en proyectos de arte y educación, estaba viendo su charla como parte de la cobertura del evento. Sus miradas se cruzaron entre diapositivas, y lo que comenzó como un tímido cumplido se convirtió en una larga conversación sobre libros, decisiones y cicatrices. Rafael era diferente. No intentaba impresionar. Era sincero, directo, alguien que valoraba el presente sin necesidad de ahondar en el pasado. En sus encuentros posteriores, no hubo prisa, pero sí una naturalidad que Clara no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, no sintió que tuviera que demostrar nada ni ocultar nada. Contó su historia con calma, sin adornos, y vio en sus ojos no juicio, sino comprensión. El dilema moral que la atormentaba, ¿merezco empezar de cero después de herir a alguien?, empezó a disolverse. Rafael la vio no como la mujer que traicionó, sino como la mujer que aprendió, que se miró al espejo, que se reconstruyó. Era como si él viera todo lo que Daniel vio una vez, pero ahora Clara también podía verlo. Por primera vez, no solo era amada de verdad, sino que también se amaba a sí misma honestamente. Y eso lo cambió todo. Empezaron a verse con frecuencia. Hablaron de arte, literatura, educación y la vida real. Se sintió libre, no en el sentido de estar libre de compromisos, sino en el sentido más profundo, de poder ser plena, sin miedo. Sabía que estaba lista para amar de nuevo, y esta vez, lo haría despacio, con cuidado y de verdad. Pasó el tiempo y la vida tomó un ritmo diferente. Daniel se casó y Clara no fue invitada, como se esperaba. Pero vio fotos discretas y se sintió orgullosa de haber sido parte de su camino, aunque el destino hubiera tomado un rumbo diferente. Rafael y Clara siguieron construyendo algo hermoso, pero aún lejos de etiquetas y promesas. Y fue allí, en ese nuevo capítulo aún por escribir, que Clara comprendió la mayor verdad de todas: no es la traición lo que define quiénes somos, sino lo que elegimos hacer con lo que viene después. Y en el fondo, esto era lo que quería transmitir a los demás. Que todos cometemos errores. Que algunos errores cuestan caro. Que a veces perdemos lo que más amamos. Pero si somos capaces de afrontar el dolor, aprender de él y seguir adelante con humildad, quizá no recuperemos lo perdido, pero nos hacemos merecedores de algo nuevo, algo que nace no de la perfección, sino de la valentía de continuar. Y esa fue su elección. Continuar. No para borrar el pasado, sino para honrarlo. Porque la moldeó. Y moldeada por él, siguió adelante. Más consciente, más fuerte y, finalmente, en paz. En los meses siguientes, los caminos de cada uno de los involucrados en esa historia alcanzaron puntos que parecían imposibles de prever al principio. La vida, con su silenciosa e implacable forma de corregir el rumbo, les dio a cada personaje no el final que deseaban, sino el que merecían, o quizás, lo que necesitaban para comprender finalmente las consecuencias de las decisiones tomadas cuando el corazón tropieza y el personaje enmudece. Clara, ahora más madura y presente que nunca, se mantuvo firme y centrada en lo que aún podía construir. Rafael, paciente y atento, caminó a su lado sin exigirle promesas, sin comparar lo que vivían con lo que ella había dejado atrás. Pero había algo en Clara que aún latía, no como dolor, sino como un ancla de memoria. Una última conversación que nunca tuvo el valor de iniciar. Y fue en una tarde tranquila, frente a una caja que guardaba para donar,
que encontró el cuaderno donde Daniel solía anotar ideas sueltas, frases, pensamientos. No sabía por qué lo conservaba, pero al hojearlo y encontrar notas sencillas como, que el amor no se vuelva rutina, todavía sonríe cuando mira mi café, sintió unas ganas casi infantiles de llorar. Pero no lo hizo. Simplemente abrazó el cuaderno como si diera gracias en silencio. El amor que había experimentado ya no era suyo, pero la había marcado para siempre. Daniel, por su parte, atravesaba una transición delicada. Tras casarse con Sofía, se enfrentaron a una crisis inesperada. Nada relacionada con el pasado ni con Clara, sino con el hecho de que, incluso cuando se ama con serenidad, hay dolores que no pertenecen a la pareja y que deben resolverse individualmente. Sofía, en un momento de fragilidad personal, lidiaba con la repentina muerte de su padre y se sumió en un profundo duelo que la distanció temporalmente de la vida que la rodeaba. Daniel, acostumbrado a ser el refugio de alguien, intentó serlo también, pero comprendió que el amor, a veces, no puede salvar al otro de sí mismo. La relación perduró, pero no salió indemne. Sofía se aisló. Necesitaba tiempo. Y Daniel, respetando esto, permaneció, pero en silencio, como si comprendiera que no toda ausencia es falta de amor, a veces, es supervivencia. En este proceso, redescubrió en su interior una especie de soledad que no había experimentado en mucho tiempo. La madurez emocional que había alcanzado con los años ya no permitía exigencias desesperadas. Esperó. Se preocupó. Sufrió en silencio, pero con dignidad. Y mientras tanto, un nuevo dilema se le presentó inesperadamente a Clara. Rafael recibió una propuesta para un proyecto internacional de arte y educación que lo mantendría alejado durante más de un año. Era la oportunidad de su vida, y ella lo sabía. Cuando se lo contó, sus ojos brillaron, pero también estaban llenos de miedo. Temía que ella le pidiera que se quedara. Clara, sin embargo, no dijo nada que pudiera detenerlo. Al contrario. Le dijo que tenía que irse. Que estaría allí cuando regresara, no por obligación, sino porque lo admiraba demasiado como para impedirle florecer. Rafael se fue 2 meses después. Y Clara, una vez más, se encontró sola. Pero esta vez, no se sintió abandonada ni abandonada. Se sintió completa, como alguien que ha aprendido a estar consigo misma sin perderse. La distancia la hizo centrarse aún más en proyectos sociales, y durante una de estas iniciativas, fue invitada a hablar en una conferencia educativa sobre cómo la literatura puede enseñar ética y empatía en las escuelas. Fue en este evento, ante decenas de educadores, que compartió parte de su trayectoria, sin nombres, sin detalles íntimos, pero con la cruda verdad de alguien que ha cometido errores y ha decidido no esconderse. Al final de la charla, se le acercó una mujer mayor con expresión serena y ojos llenos de historias. Era la madre de Daniel. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía qué esperar. Pero la mujer simplemente le tomó las manos y le dijo que la perdonaba. Que el tiempo había hecho su trabajo. Que ella también había cometido muchos errores en su juventud, y que hoy solo quería ver a todos en paz. Clara no pudo decir nada. Solo lloró. Un llanto silencioso, contenido, pero lleno de liberación. La madre de Daniel se despidió con un beso en la frente y le dijo, «Sé feliz, hija mía. Por ti. Por nadie más». Esa noche, Clara caminó sola a casa. Y por primera vez, no tenía ganas de volver a ver a Daniel ni a Rafael, ni de reescribir ni una sola línea de lo que había vivido. Sintió que el ciclo finalmente había terminado. Por la mañana, llamó a su madre y le contó el encuentro. Lloraron juntas. Su relación había sanado con el tiempo, y ahora eran amigas, cómplices, mujeres que habían experimentado la pérdida pero habían decidido seguir amando, a pesar de todo. Daniel, en cambio, tras meses de espera, decidió que ya no podía vivir en pausa en la vida de Sofía. Un día, se sentó con ella y le dijo que la amaba, pero que necesitaba seguir adelante. Sofía lo entendió. Lloró. Él se disculpó por no estar presente. Ella dijo que aún lo amaba, pero que necesitaba un tiempo a solas. Él no insistió. Se abrazaron largo rato, como despidiéndose de una vida que no podía florecer. Y, una vez más, Daniel siguió adelante.
Pero ahora sin miedo. Sin culpa. Solo con la convicción de que hay quienes no se quedan, no por falta de amor, sino porque su tiempo es diferente. Pasaron los meses. Rafael regresó al campo. Clara lo reencontró. Hablaron, se besaron, rieron. Pero él también había cambiado. Ella era diferente ahora. Y aun con el inmenso cariño que se profesaban, se dieron cuenta de que el tiempo y la distancia habían hecho su trabajo. No había resentimiento, pero tampoco ganas de empezar de nuevo. Clara lo abrazó y le dijo, gracias por enseñarme que aún era capaz de amar. Él respondió, gracias por dejarme ir. Y así, otra historia terminó, sin dolor, pero con madurez. Un año después, Daniel decidió mudarse a otra ciudad y emprender nuevos proyectos. Clara, a su vez, publicó un libro con historias reales y ficticias sobre pérdidas, decisiones y nuevos comienzos. El título del libro era sencillo, El peso de las decisiones. El lanzamiento fue un éxito. Recibió mensajes de personas que se reconocían entre líneas en sus palabras. Y uno de estos mensajes, de un perfil anónimo, decía simplemente, tu dolor se convirtió en esperanza para mí. Gracias. Clara sonrió. Sabía que, de alguna manera, había cumplido con el rol que la vida le había asignado. Transformando en voz lo que antes había sido solo un llanto silencioso. El verdadero amor que una vez existió entre Daniel y Clara nunca cesó. Simplemente cambió de forma. Ya no era amor romántico. Era un anhelo tierno, un respeto eterno, una experiencia de aprendizaje que ambos llevarían hasta el final. Nunca volvieron a verse en persona, pero se conocían a través de terceros. Y una noche fría, ambos, en lugares distintos, abrieron el libro de Clara y leyeron el último párrafo, donde ella escribió, hay quienes nos destruyen, otros nos construyen, pero hay quienes hacen ambas cosas a la vez, y esos son imposibles de olvidar. Si has llegado hasta aquí, seguro que has sentido todo lo que esta historia transmite. Comenta abajo qué te conmovió más de este viaje y cómo ves el peso de las decisiones en nuestras vidas. Además, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias impactantes que compartiremos aquí. Y recuerda, la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, destruye el tiempo invertido, destruye el respeto y, sobre todo, destruye nuestra autoestima. A veces el perdón llega. A veces ni siquiera eso. Pero el daño siempre deja huella. Por eso nuestro canal no apoya ningún tipo de traición. Aquí creemos que el amor es una decisión diaria. Y si vas a destruir a alguien, no dejes que sea a quien lo dio todo por ti. Elige amar de verdad. Elige no traicionar. Elige no perder lo que quizá nunca vuelvas a encontrar.